buenas noches a todos. Bienvenidos a esta 17ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Una de las actitudes más repetidas y lastimosas de los españoles es la condena de su propia historia. En cualquier debate o controversia en el que se analicen hechos de nuestro pasado, nunca falta la voz irredenta que los despacha como acontecimientos de los que conviene avergonzarse. La historia de España en el imaginario colectivo ha quedado fijada como una sucesión de calamidades, regada de estereotipos y tópicos de acuñación generalmente extranjera, que sin embargo los españoles hemos hecho propios. A este cúmulo de tópicos y estereotipos, la leyenda negra, dedicamos hoy nuestro espacio. Julián Juderías, el primer estudioso sistemático de la propaganda negativa que circula sobre la historia de España, definió la leyenda negra como el ambiente creado por los fantásticos relatos que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en casi todos los países. Las descripciones grotescas que se han hecho siempre del carácter de los españoles como individuos y como colectividad. La negación, o por lo menos la ignorancia sistemática de cuanto nos es favorable y honroso en las diversas manifestaciones de la cultura y del arte. Las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado contra España fundadas en hechos exagerados, mal interpretados o falsos en su totalidad. Y finalmente la afirmación contenida en libros en apariencia respetables y verídicos y muchas veces reproducida, comentada y ampliada en la prensa extranjera de que nuestra patria constituye desde el punto de vista de la tolerancia, de la cultura y del progreso político una excepción lamentable dentro del concierto de las naciones europeas. En una palabra, entendemos por leyenda negra la leyenda de la España inquisitorial, ignorante, fanática, cerril, incapaz de figurar entre los pueblos cultos, lo mismo ahora que antes, dispuesta siempre a las represiones violentas. Una España enemiga del progreso y de las innovaciones. Esta leyenda negra empezó a difundirse en el siglo XVI, coincidiendo con el momento de máxima expansión española y con el estallido de la Reforma protestante. Y desde entonces no ha dejado de utilizarse en nuestra contra, especialmente en los momentos más críticos de nuestra vida nacional. Nació de la aversión y la envidia de quienes quisieron disputar el dominio español utilizando la difamación como arma de propaganda y cebándose en determinados personajes como los Reyes Católicos o Felipe II o en ciertas instituciones como la Inquisición. Pero la difamación del poderoso es achaque corriente entre quienes padecen su poder y pretenden hacerlo culpable de sus desgracias. En la antigüedad también se difamó a Roma, y en nuestro tiempo la difamación de los Estados Unidos de América es moneda de curso corriente. Lo más chocante es que una vez que España perdió su predominio, tales ataques, lejos de remitir, siguieron engordando hasta convertir nuestra historia en un compendio de iniquidades, intolerancias y oscurantismos. Y este gran árbol del odio antiespañol que la Ilustración hizo propio y revitalizó ha sido aceptado indiscriminadamente tanto entre los estratos populares como entre las élites intelectuales que ni siquiera son capaces de explicar nuestro pasado situándolo en el contexto histórico preciso. Tanta inquina sostenida y acrecentada a lo largo de los años no puede deberse a meras razones de rivalidad entre naciones. Tiene que haber algo más. Y si analizamos a fondo los estereotipos de la leyenda negra, no tardamos en descubrir que en realidad no es sino la máscara bajo la que se oculta un odio a la religión mayoritaria que los españoles hemos profesado desde que nos reconocemos como tales y aún mucho antes. La religión que hemos defendido briosamente, primero frente a las invasiones musulmanas y después frente a la expansión del protestantismo. La religión que llevamos al Nuevo Mundo y a la que fuimos fieles cuando en otros países se adoptaba como pauta intelectual un desdeñoso escepticismo. La leyenda negra, en esencia, no es más que propaganda anticatólica. A los promotores
de esta patraña histórica les gustaba, por ejemplo, pintar a Moctezuma y Atahualpa como bondadosos salvajes, aunque supiesen que arrancaban corazones palpitantes y bebían a morro sangre de la carótida de sus víctimas. Pero lo que en verdad combatían, bajo el disfraz de la mitificación del buen salvaje, era la evangelización de América, que entre otras cosas sirvió para que los indios no compartieran el destino secular de esclavitud que los conquistadores protestantes asignaron a los africanos. Esta propaganda antiespañola, que en el fondo era propaganda anticatólica, acabaría arraigando entre los propios españoles, siempre aquejados de un cierto complejo de inferioridad que los ha empujado a elogiar desmesuradamente lo extranjero y a denigrar lo propio, hasta adoptar posiciones beligerantes contra su propio país, actitud que se intensificaría en los siglos XIX y XX y que explica algunas de las tragedias de nuestro pasado reciente. El poeta Joaquín Bartrina expresó de forma muy sintética el influjo que la leyenda negra ha ejercido sobre el imaginario español en estos versos. Oyendo hablar a un hombre, fácil es acertar dónde vio la luz del sol. Si habla bien de Inglaterra, será inglés. Si os habla mal de Prusia, es un francés. Y si habla mal de España, es español. Sobre esta leyenda negra que ha logrado que los españoles hablemos mal de nosotros mismos, renegando de nuestro pasado, hablaremos esta noche en compañía de Fernando García de Cortázar, Alfonso Bullón de Mendoza, Andrés Gambra y José Javier Esparza. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas noches, Juan Manuel, y muy buenas noches a todos ustedes. Esta noche les proponemos que vean junto a nosotros una película perfecta para abordar el tema que nos convoca, Aguirre, la cólera de Dios. Es un film germano que data de 1972. De la dirección y del guión de la cinta se encarga Werner Herzog, uno de los fundadores junto a Fassbinder del llamado nuevo cine alemán. De Herzog podemos destacar su estilo personalísimo, en el que se entremezclan magistralmente ficción y realidad, con tratamientos muy cercanos al documental, así como su predilección por los antihéroes, personajes arrolladores y generalmente atormentados cuyas empresas están desde su origen viciadas o destinadas al fracaso. A Herzog debemos, entre otros títulos, Fitzcarraldo, Cobra Verde, Corazón de Cristal, El enigma de Gaspar Hauser o Nosferatu, Vampiro de la noche. Dentro del universo íntimo de Herzog, la música siempre ha sido concebida como un equivalente en importancia al papel protagonista, y eso se hace evidente en Aguirre, la cólera de Dios. Los encargados de la banda sonora de este film son los alemanes Popol Vuh, un grupo de rock pionero en el uso de instrumentos electrónicos con el que el director llegó a trabajar en 6 ocasiones. A Herzog le gusta rodar en condiciones extremas. En el caso de Aguirre lo hizo en plena selva del Perú, con escenas imposibles en las que su equipo técnico y artístico se jugaba literalmente la vida. No podemos dejar de referirnos al protagonista de Aguirre, actor fetiche de Herzog, con quien llegó a trabajar en media docena de producciones. Nos referimos a Klaus Kinski, que interpreta aquí al conquistador español Lope de Aguirre en su particular búsqueda del dorado. Según palabras del propio actor, fue él mismo quien le propuso a Herzog que Lope de Aguirre debía aparecer como un loco tullido, con joroba, con el brazo derecho demasiado largo, el izquierdo demasiado corto y la pierna izquierda más larga que la derecha, para así tener que arrastrarla. Ese Aguirre era en definitiva una creación de Klaus Kinski, ególatra y redento, cuyo carácter enfrentado al nada temperado de Herzog hizo correr como la pólvora rumores sobre sus innumerables desencuentros que duraron toda la vida. Kinski contó muchos detalles jugosos sobre el rodaje de esta película. Viajamos amontonados en trenes vetustos, camiones achacosos y autobuses como jaulas. Comíamos y dormíamos al aire libre como cerdos. A veces nos metíamos en barracas de hojalata y otras en cámaras de tortura. Llegamos a olvidarnos de lo que era dormir. Apenas podíamos respirar, ni lavabos ni posibilidades de lavarse. Y todo esto, evidentemente, con un único fin por parte del director: hacer que sus actores viviesen exactamente como consideraba que lo habían hecho los personajes históricos a los que encarnan.
Este clima de pesadilla asfixiante en los límites de la resistencia humana es lo que confiere a la película de Herzog su particular tono opresivo, a la vez onírico y de un naturalismo aterrador, consecuencias inolvidables, como la que sirve de colofón a la película, una de las metáforas más aterradoras y la locura megalómana que uno pueda imaginarse. Lope de Aguirre, el personaje que sirvió de inspiración a Herzog, fue un hidalgo vasco de Oñate que viajó al Perú después de que Pizarro volviera a España con la noticia de fabulosos tesoros. Después de ser arrestado y azotado públicamente por infringir las leyes de protección de los indios, Aguirre participó en una expedición para la conquista de la legendaria región de El Dorado, comandada por Pedro de Ursúa, a través del río Marañón. Aguirre, tal vez un loco criminal, acabaría haciéndose con el mando de la expedición y declarándose en guerra contra el Imperio Español, mientras a su paso sembraba el terror entre las poblaciones indias. Se cuenta que llegó a matar a más de 70 miembros de la expedición antes de que finalmente fuera ejecutado, descuartizado y su cadáver echado a los vientos. No es de extrañar que Herzog, que siempre se ha mostrado atraído por los personajes visionarios y en el filo de la verosimilitud, reparase en la figura de Aguirre. Tampoco que Kinski, uno de los malditos más rocambolescos y genialoides de la historia del cine, se encaprichara del personaje utilizándolo como desaguadero de sus obsesiones y manías personales. La extrema dureza en que se desenvolvió el rodaje de Aguirre, La cólera de Dios, sirve a Werner Herzog para plantear uno de sus habituales ejercicios de indagación en los límites de la resistencia humana y para abogar por un cine que alterne el documental con la ficción. Los espectadores de Lágrimas en la lluvia tienen ahora la oportunidad de sumergirse en la doble aventura que Herzog nos propone. Por un lado, una singladura extenuante por los finisterres del mundo conocido. Por otro, una inmersión abismal y alucinógena en los infiernos de la mente. Abróchense los cinturones antes de partir y que ustedes disfruten del viaje. Allá va Lope de Aguirre, monarca absoluto de su balsa infestada de monos, peregrino en los laberintos de la locura, rumbo a regiones que no figuran en ningún mapa, rumbo tal vez a la nada. En Lágrimas en la lluvia tenemos un mapa y nos gusta que ustedes sean sus cartógrafos. Por eso les invitamos a hacernos llegar sus sugerencias y observaciones para futuros programas. Hemos recibido muchos mensajes esta semana, Cárcava. Récord absoluto de mensajes, Juan Manuel, una ya no da abasto. Cruzamos el charco en un programa como el de hoy porque Jorge de Jesús Benítez, desde Jalapa, México, se ha interesado muchísimo por el programa que dedicamos al Apocalipsis de San Juan. Desde Verona, Italia, Marco Kiribí nos comenta que ha echado en falta que en nuestro anterior programa sobre monarquía o república no le hubiésemos dedicado más tiempo al periodo republicano. Muchos son los amigos que nos ruegan que no dejemos de emitir películas en blanco y negro. Amigos como José María Rueda, José Zurrón Prieto, Nuria Ligia Valladares, María Dolores Sabadell desde Barcelona, o como Jaime Rosal del Castillo, que resume el sentir de casi un centenar de correos en una muy buena pregunta. ¿Se imaginan Ciudadano Kane en color? Vamos con las propuestas temáticas. Ernesto de la Fuente nos sugiere hablar del aborto emitiendo la película Bella. José Luis Pérez López, desde Santander, desearía que hablásemos sobre las tradiciones religiosas y culturales a tenor de la película El violinista en el tejado de Norman Jewison. Teresa Esteve 10 quiere más Neville, Juan Manuel, y nos pide que proyectemos una deliciosa comedia de este gran maestro de nuestro cine, La vida en un hilo. Y Forrest Gump es la propuesta de Javier Laín para abordar el tema de la subversión cultural. Como siempre, recuerden que no nos tienen que dar las gracias porque somos nosotros quienes les tenemos que dar las gracias a ustedes por seguirnos fielmente cada viernes. Ya saben que pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv.
Bueno, pues ahí en esa dirección pueden seguir haciéndonos llegar todas las sugerencias que desean. Nosotros siempre tomamos nota. Ya saben que tengo un cuaderno con pastas de hule, como cierto expresidente español, donde yo voy anotando todas sus recomendaciones. Siempre las tenemos en cuenta y muy especialmente esta semana. Les agradecemos muy especialmente el seguimiento que hicieron del programa dedicado a la monarquía y a la república y a la película de Edgar Neville, Mi calle, que a pesar de ser en blanco y negro y ser una película española, tuvo una audiencia espectacular. Se lo agradecemos de corazón, desde Lágrimas en la lluvia, y gracias precisamente a su seguimiento del programa, levantamos el veto a las películas de blanco y negro. Además, uno de nuestros espectadores, con esa propuesta de imaginarnos Ciudadano Kane en color, me ha dado una muy buena idea para la semana que viene, como luego les anunciaré al acabar el programa. Apuntamos también los asuntos que nos sugieren: la subversión de las tradiciones, el aborto, en fin, todos los temas que nos han propuesto. Estén atentos, al igual que a las películas que nos sugieren, películas como El violinista en el tejado, películas como La vida en un hilo de Edgar Neville. Trataremos de incorporarlas en sucesivos programas de Lágrimas en la lluvia. En este de hoy vamos a hablar, como les anticipábamos antes y como a la vista de la película de Werner Herzog ustedes se habrán imaginado, de la leyenda negra que persigue a España y a los españoles a través de los sucesivos crepúsculos de la historia. Para hablar sobre leyenda negra contamos hoy con 4 invitados de excepción que dominan sobradamente el asunto. En primer lugar, un asiduo ya de nuestro programa, don Fernando García de Cortázar, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto, director de las fundaciones Vocento y 2 de Mayo, autor de más de 50 libros en los que ha conjugado sensibilidad literaria, rigor científico y dotes de divulgador. Entre sus obras de mayor éxito se cuentan Breve Historia de España desde el arte, con la que obtuvo el Premio Nacional de Historia, Los mitos de la historia de España o Los perdedores de la historia de España. Sus más recientes títulos son Leer España y Las fotos que hicieron historia. Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estoy encantado aquí una vez más. También está con nosotros un invitado que repite, Alfonso Bullón de Mendoza, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo y director del Instituto CEU de Estudios Históricos. Es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Director de la revista Aportes. Entre sus obras destacaremos La Primera Guerra Carlista, Auge y Ocaso de Don Carlos, El Alcázar de Toledo, en colaboración con Luis Togores, Amor y Nobleza en las postrimerías del antiguo régimen, y José Calvo Sotelo, de cuyas obras completas ha sido editor. Muy buenas noches también, Alfonso. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Desde tu primera visita a este programa hasta esta te has dejado crecer la barba. Parece que vienes de la expedición de Lope de Aguirre. Sí, que vengo de épocas agrestes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y está con nosotros un habitual de este programa y sobre todo un fijo de esta casa. José Javier Esparza, escritor. En la actualidad presenta y dirige junto a Pilar García Lagranja y Eduardo García Serrano el telediario de esta casa. Entre sus obras de divulgación histórica destacaremos La gesta española, España épica, El terror rojo en España, La gran aventura del Reino de Asturias o El libro negro de Carrillo. Es también autor de brillantes ensayos como Los 8 pecados capitales del arte contemporáneo o el reciente En busca de la derecha perdida, y de novelas como El dolor y La muerte, ambas integradas en una trilogía titulada El fin de los tiempos. Muchas gracias, José Javier, especialmente a ti, que has tenido que venir corriendo del telediario y sumarte a nuestro programa. Muchas gracias, Juan Manuel. Buenas noches. Y ya por último, cerramos este cuarteto de ases con un neófito en Lágrimas en la lluvia. Aunque, curiosamente, hemos tenido aquí a su hermano en el programa que dedicamos al Islam. Se trata de Andrés Gambra, profesor titular de Historia del Derecho y secretario general de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido también, durante años, catedrático de Historia de Enseñanza Media. Especialista en historia medieval, es autor del imprescindible estudio en 2 volúmenes Alfonso VI, Cancillería, Curia e Imperio,
y de otros trabajos sobre diversas instituciones medievales, así como de algunos estudios más generales sobre caracterización y significado de la historia de España y sobre historia del arte. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias también por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Bueno, y yo creo que se hace necesaria al menos una primera ronda sobre esta película que acabamos de ver, ¿no? Que es un retrato delirante, casi clínico, sobre uno de los personajes más oscuros de la conquista de América, pero también, curiosamente, más glosados por la literatura y el cine, como es Lope de Aguirre. Fernando, ¿qué te ha parecido la película? Pues la película me ha gustado mucho porque ha transmitido ese aire de violencia, de soledad, que es el lado oscuro de la conquista, el lado, diríamos, más negro de la conquista, que es lo que ha suscitado también pues esa gran literatura o esa cinematografía. Bueno, para el lector más moderno, pues puede acercarse a Conrad, ¿no?, con El corazón de las tinieblas, que hay escenas de esta película que a mí me recuerdan esta obra. Mira, como curiosidad te diré que Coppola, que como sabes adaptó El corazón de las tinieblas en Apocalypse Now, una adaptación muy sui generis, reconoció que su principal inspiración para esta película fue Apocalypse Now, que a su vez es una adaptación del corazón de las tinieblas. Sí, es que a mí me ha recordado muchísimas veces, diríamos, a la gran novela de Conrad. Luego, al mismo tiempo, yo destacaría como una serie de aspectos que también están muy relacionados con la conquista y están muy relacionados con el gran dominio de España en América. Es cuando se dice que buena parte de la labor de los conquistadores estaba inspirada en aquel dicho, en aquel adagio: Dios está en los cielos, el rey está muy lejos, aquí el que manda soy yo. Y en este caso el que mandaba era un loco violento, un loco visionario, un loco que tenía una idea muy especial del honor, y que en esta película aparece algo, aunque esta película, bueno, pues una versión como debe ser, bueno, versión a veces pues muy libre de la vida de Lope de Aguirre. Yo también destacaría un aspecto que entra un poco en el debate español y en el debate de las autonomías. Pedro Ursúa es navarro, es de un enclave precioso de Navarra, del Baztán. En cambio, Lope de Aguirre es guipuzcoano. Es decir, Pedro Ursúa, para quien no haya visto la película, es quien encabeza la expedición y a quien finalmente Lope de Aguirre ejecuta, ¿no? Sí, bueno, entonces Pedro Ursúa es navarro, y los navarros, después de la anexión por la corona de Castilla del Reino de Navarra, pues ya son castellanos, y esto se ha producido pues 40 años antes de los acontecimientos que se narran en esta película. Y efectivamente los navarros son los que permanecen fieles a la corona. Ursúa es el representante de la corona de Castilla, que está muy a gusto de estar integrado en Castilla. Esto conviene recordarlo ahora que estamos ya en los preámbulos de la gran celebración del 5º centenario de la anexión de Navarra en la corona de Castilla, 1512. Es decir, sería un buen tema, pues para un Lágrimas en la lluvia. A mí sí me parece un tema estupendo, porque efectivamente los navarros van a contribuir a través de su vinculación a Castilla y de su entraña de Castilla, van a, digamos, a entregarse también a la gran construcción de Castilla, que es España. Entonces siempre se han sentido muy contentos, yo creo, en la historia de España y en la corona de Castilla. Y por el contrario, Lope de Aguirre es guipuzcoano, que son los que han conquistado Navarra, ¿no? Son los que han conquistado Navarra en las aventuras de 1512, y aquí aparece pues como el levantisco, el que se subleva. Y también a mí me llama la atención que en esta mitología en general del nacionalismo vasco, pues muchas veces se ha hecho de Aguirre, que es un loco, un verdadero héroe, un héroe indómito, indomable. Es decir, yo como bilbaíno me cuesta aceptar pues que yo pertenezco al mismo género de personas o de clase que este señor. Es llamativo eso, porque tristemente el nacionalismo vasco pondera personas pues muchas veces enloquecidas, fieras, violentas, en su deseo de afirmar la independencia. Quizás porque también conocían la frase que dijo Simón Bolívar, pues de cuando Lope de Aguirre se declara independencia de Felipe II y escribe esa carta, digamos, carta
llena de contenido, diciendo que les ha defraudado el rey porque no se ha preocupado de ellos, etcétera. Entonces Simón Bolívar dijo que era la primera gran manifestación de la independencia de América respecto de la corona de España. Entonces, bueno, reflexiones que esta película me ha evocado pues han sido muchas, y yo creo que sobre todo ha transmitido esa imagen terrorífica de la soledad, de la dificultad de la conquista, en esas escenas de gente que se despeña pues por unas montañas y que son realmente abracadabrantes, ¿no? Y yo entiendo que sí, que transmite muy bien ese aspecto tan dramático de la conquista. La verdad es que el rodaje de esta película fue brutal, como el de otras películas de Werner Herzog, como Fitzcarraldo, que realmente eran auténticas epopeyas. Andrés, ¿qué te ha suscitado, qué pensamientos te ha suscitado? A mí me ha parecido también una película extraordinaria. Tiene el director esa capacidad de introducirnos en un mundo misterioso, claustrofóbico, aterrador, de una gran belleza, que nos da idea del enorme desafío con el que tuvieron que enfrentarse aquellos hombres, ¿no? He hecho en falta tal vez en esta película una mayor dimensión del ejército que circulaba en él, ¿no? Hay que recordar, porque está documentado, que era una unidad o un conjunto en realidad de aventureros, una especie de expedición escoba que había organizado el virrey del Perú para ir a descubrir El Dorado, pero con la intención también de quitarse de en medio a una serie de aventureros y de aspirantes a conquistadores que se habían quedado sin trabajo, que no habían conseguido alcanzar los fines que se proponía. Pero ese ejército contó con cerca de 900 hombres, ¿no? Es decir, que fue una empresa de gran envergadura, varios bergantines, numerosas caballería, etcétera. Y al final, claro, aquí lo que vemos circulando por el Amazonas pues es un grupo de 4 mataos sobre una especie de esquife muy modesto, lo cual de alguna manera desfigura, yo creo, lo que fue la realidad de aquella empresa e inclusive las dimensiones de las ambiciones de su protagonista, de Lope de Aguirre, que tuvo muchas pretensiones, entre otras las de conquistar Panamá e incluso de apoderarse del propio Perú, ¿no? Que terminaría fracasando porque finalmente pues su proyecto era un proyecto absolutamente quimérico, se dejó arrastrar por su carácter, que era un carácter del que han quedado descripciones bastante detalladas y que pone de relieve que se trataba de un personaje verdaderamente paranoico, como dicen quienes hablan de él, amigo y compañero de todos los malos, y en cambio, verdad, enemigo de quienes de alguna manera mostraban un mínimo de virtud. Pero era una empresa de mayor envergadura, de mayor alcance, que aquí queda un poco, pues, de alguna manera, yo entiendo que desdibujada. Pero el contexto y la ambientación, de todas formas, son sobrecogedoras, magníficas, y creo que encajan bastante bien en lo que fue una experiencia que, de todas formas, es única y extraordinaria en la historia española. Sospecho que el hecho de que la expedición tenga pocos efectivos en la película es más que nada por falta de presupuesto, ¿no? Motivos presupuestarios. Por falta de presupuesto, aunque también hay que decir, en honor de Herzog, que fue una expedición que poco a poco el propio Lope de Aguirre iba diezmando, ¿no? Sí, porque a todo el que le osaba rechistar... Pero se cuenta que al final llevaba un contingente importante de indígenas, un centenar de ellos, que sobrecargaban la expedición y los echó allí al río para desdicha suya, que debieron allí morir víctima de, pues, de lo que llevaban, fuera. Si no me equivoco, vecinos. Esclavos negros, Esclavos y luego negros. llevaban sirvientes. Unos 100 indios, ¿no? Sí, esclavos negros también, sí. O sea, Que a veces bueno, los que aquí negros... están todos representados, hay que decirlo, porque Claro, aparece un negro, aparece algunos indios... Que dicen que utilizaban a los negros para asustar, ¿no? A los, El a los indios, ¿no? esto es Pues El aparece negro es la un poco película, ¿no? pintoresco porque es más bien un negro café con leche que asustaba poco. Es un negro dudoso, es un negro dudoso. dudoso, es un negro dudoso. Da poca idea de la cosa, sí. Pues Javier, tú a Lope de Aguirre en tu libro La gesta española, creo que es, ¿no? Entre un largo elenco de conquistadores, pues le dedicas una breve, casi una nota a pie de página, ¿no? Claro, corremos el riesgo cuando vemos estas películas de pensar que todos los conquistadores eran como Lope de Aguirre, ¿no? Exactamente. Claro. Y seguramente ese es el único reproche que se le puede hacer a esta película de Herzog. A mí me gusta mucho Werner Herzog prácticamente todo lo que hace. Es decir, me parece un artista. Ahora vive inmerso en ¿no? una decadencia bastante lamentable. Sí, efectivamente. Esta es una película del año 72, en una época en la que Herzog está muy interesado, por otra parte, en cuestiones psiquiátricas y antipsiquiátricas. Se fija deliberadamente en un demente. Pero Lope de Aguirre era un demente peligroso. En modo alguno trató de hacer una película sobre la conquista española de América, sino una película sobre un demente, que esta es la cuestión. Y en ese sentido creo que desde el punto de vista de la leyenda negra es muy útil para entender cómo nos vemos y cómo nos ven
Pero el caso concreto de Lope de Aguirre es una ilustración, digamos, marginal. Me parece, sin embargo, completamente delictivo que los españoles, a la hora de celebrar el 5º centenario del descubrimiento de América, escogiéramos precisamente a Lope de Aguirre para ese espanto de película que hizo Saura que se llama El Dorado, ¿verdad? Que es mucho más larga y mucho peor, aunque tuvo mucho más presupuesto que esta de Herzog. Desde el punto de vista cinematográfico, yo de esta película rescataría prácticamente todo. Incluso detalles como eso de llevar el barco a hombros por encima de las lomas, que efectivamente se hizo allí, ¿no? Desde el punto de vista histórico tiene el valor que tiene, es decir, un alemán de los años 70 hablando de este asunto, ya sabemos lo que es la cuestión, ¿no? Y como introducción al mundo de la leyenda negra creo que es muy interesante, porque precisamente por eso que contaba antes, es decir, los españoles progresistas de los años 90 fueron a mirarnos a nosotros mismos y se fijaron en esto, como si no tuvieran otra cosa, porque no querían ver otra cosa. Pero de esto seguro que podemos debatir después con... Debatiremos sin duda alguna. No, la película evidentemente tergiversa la historia, incluso hace cosas curiosas. El dominico que sale en la película, que era Dominico. Henao, ¿no? Carvajal, el que va el que llevando escribe, el diario. el que escribe. Es un personaje histórico y participó en otras expediciones españolas, no en la de Lope de Aguirre, y escribió sobre sus expediciones y las pasó canutas. Lo que pasa es que él lo traslada aquí. Quiero decir que de alguna manera él hace un mejunje de motivos bueno, para llevar la historia, como tú muy bien lo has dicho, pues a donde a él le apetece, que no es tanto la conquista española como una zambullida en la demencia, en la locura, en la esquizofrenia. Alfonso, pero evidentemente esta mirada que siempre se ha lanzado sobre la conquista española de alguna manera ha marcado, ¿no? O ha connotado la percepción que tenemos nosotros a través de la literatura, a través del cine. Ha mencionado Esparza la película de Saura, hay que mencionar también la novela de Sender, de Ramón J. Sender, La aventura equinocial de Lope de Aguirre. O la obra de Uslar Petri escribió una obra de teatro sobre Lope de Aguirre, Uslar Pietri. Ciro Bayo, o sea que es un personaje que ha servido de inspiración, y que siempre los personajes que sirven de inspiración literaria, artística, suelen ser personajes de este corte, ¿no? Bueno, yo creo que lo que ocurre es que la película, que es una película magnífica, es una película magnífica sobre lo que es el viaje al corazón de las tinieblas de un personaje que es Lope de Aguirre. Porque, como muy bien ha señalado el profesor Gambra, la película no nos da idea, que eso sí, El Dorado creo que lo hace muy bien. El Dorado, como era una superproducción y tenía presupuesto, da idea de cuál era la envergadura de esta expedición, que era una expedición por sus medios importantes. Luego nos pone en contacto con una realidad. Nosotros normalmente solemos en España hablar de la conquista de México, de la conquista del Perú, de las grandes expediciones, los grandes descubrimientos, aquello que sale bien, y olvidamos que gran parte de las empresas españolas en América acaban o mal, o relativamente mal, o por lo menos los que las han llevado a cabo sí que acaban mal. Gran parte de los conquistadores mueren en América, incluso Lope de Aguirre no es el único que muere ejecutado por la corona. Pensemos el caso, por ejemplo, de un Vasco Núñez de Balboa. Por ejemplo. La diferencia es que, claro, un Vasco Núñez son disputas con Pedrarias Dávila, y lo que es Lope de Aguirre es una rebelión contra el rey, que eso sí que es algo que no tiene equiparación en estos momentos. Por tanto, la película sirve para dar idea de lo salvaje que era, de lo difícil que era, de lo rudimentarias que eran las cosas, de lo difíciles que eran, de las enormes distancias, de las dificultades. Pero, sin embargo, lo que vemos no es una expedición típica española en su desarrollo, porque a partir de cierto momento deja de ser una expedición española. Claro. Es decir, que también a la hora de seleccionar los temas, y se ha señalado muy bien por Esparza, tiene narices que nos guste fijarnos tanto en la expedición de Lope de Aguirre y no hacer algo similar sobre lo que es Pizarro o sobre lo que es Cortés, que evidentemente daría incluso mucho más juego en todos los aspectos. También es verdad que tiene el problema de presupuesto, no tanto por las expediciones españolas, que en algunos momentos son bastantes menos que los de aquí, sino por los millares de indios que había enfrente, que aquí es un problema que no se plantea. Pero vamos, yo creo que hay una gran lectura, unas grandes lecturas olvidadas, que son las lecturas de las crónicas americanas, de las crónicas de la conquista, que nos dan una imagen bastante ajustada a los hechos desde el punto de vista en que se escribe por quienes la protagonizaron, por quienes fueron testigos, puede que algo idealizadas a favor español, pero muy próximas, y por otro lado nos describen unas realidades donde se va más allá de lo meramente material. Así es, mencionabas a Pizarro. Pizarro sale en esta película y también es una melange, ¿no? O un totum revolutum que hace Herzog, porque Lope de Aguirre nunca participó en una expedición comandada por Pizarro.
Pero bueno, supongo que son pequeñas licencias que permite pues ese clima creado por la leyenda negra. Precisamente sobre el nacimiento de la leyenda negra nos introduce ahora mismo María Cárcava. Con la intervención de Aragón en Sicilia, Cerdeña y Nápoles comenzó a gestarse la leyenda negra, que en su versión italiana se acrecentó con episodios como el saqueo de Roma de 1527. También Francia, con sus ambiciones imperiales frustradas, contribuyó a la formación de la leyenda negra. Por otro lado, las guerras de Carlos V contra los príncipes protestantes alemanes sumaron nuevas fuerzas a la causa del odio antiespañol. Pero la mayor difusión de la leyenda negra comenzó durante los conflictos de holandeses e ingleses contra España en las décadas posteriores a 1560. En este momento histórico, España e Inglaterra se disputaban la hegemonía de los mares. Los holandeses se rebelaron contra la forma de gobernar de Felipe II e Inglaterra, temerosa del poderío español, estimuló a estos rebeldes y contribuyó a divulgar la propaganda de Guillermo de Orange y sus conspiradores. La matanza de San Bartolomé, un luctuoso episodio de las guerras de religión en Francia, se convirtió en símbolo de la perfidia y crueldad españolas, a pesar de que Felipe II no tuvo responsabilidad alguna en la masacre. El duque de Alba fue caracterizado como un cruel asesino manejado por el Papa, cuyas empresas militares fueron sistemáticamente asociadas al catolicismo. Pero los objetivos predilectos de la leyenda negra fueron la Inquisición española y la conquista de América. Los métodos y el poder de la Inquisición fueron injustamente tratados, y a ello contribuyó la obra del dominico Bartolomé de las Casas, en especial su brevísima relación de la destrucción de las Indias. Pronto las exageraciones de las Casas se convirtieron en el mejor instrumento de la propaganda antiespañola, que desde entonces no hizo sino crecer y crecer en alas de la imprenta. Bien, este momento que nos acaba de describir María Cárcava, ese arco que va pues desde mediados, finales del siglo XV hasta comienzos del siglo XVII, ese periodo de la historia europea en el que España ostenta una posición de supremacía, es el momento en el que se establece, digámoslo así, se establecen los grandes temas de la leyenda negra. Primero, naturalmente, la crueldad, la brutalidad de la dominación española en aquellos terrenos o en aquellos territorios sobre los que era soberana, el maltrato, las vejaciones, los crímenes contra los indios y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la Inquisición, con la expulsión de los judíos, etcétera, etcétera. Son vectores diversos que poco a poco se van aglutinando hasta formar una masa, ¿no? Una masa común. No sé vosotros dónde pensáis, si tuvierais que centrar el punto neurálgico de este nacimiento de la leyenda negra, ¿dónde lo situaríais? Flandes, 1560, 1570, ¿no? Es el lugar y es el momento. Fernando, ¿coincidirías con esa visión? Yo lo llevaría casi hasta el siglo XIII. Yo creo que habría que recordar... ¿Anticiparías un poco? Sí, habría que recordar que los primeros españoles que son conocidos por los europeos, incluso son llamados españoles, son los miembros de la burguesía mercantil catalana, los miembros de la Corona de Aragón, que dominan o van a dominar el sur de Italia. Recordemos las vísperas sicilianas. Y es entonces cuando la imagen del español, retratada a través de los catalanes, de la burguesía catalana, de los miembros de la Corona de Aragón, empieza a ser descrita como hombres vanidosos, perezosos, altaneros, y eso yo creo que interviene mucho en la visión que tienen los europeos y que tienen los italianos, que son los primeros que sufren a los dominadores de la Corona de Aragón. Es el primer imperio español, el imperio de la Corona de Aragón. Ahí tenemos el magnífico libro de este gran historiador, a veces silenciado en Cataluña porque no es nacionalista, de Enrico Zelaya Cal, en la que dice clarísimamente esto. Y entonces, claro, si nosotros analizamos la figura de Borja, de Alejandro VI, bueno, que es un papa nada ejemplar, pero como él hay muchísimos papas que no son nada ejemplares. Bueno, nada ejemplar en su vida personal, ¿no? Pero luego gran mecenas. El impulsor del Tratado de Tordesillas. Sí, ya, efectivamente. Entonces, la imagen que tiene Talmará probablemente es producida ya por esa imagen que daban los españoles. Entonces, y junto a eso habría que recordar
bueno, pues que, claro, en un país donde ha habido judíos, ha habido, diríamos, árabes, toda esa imagen del cristianismo teñida de judío y de árabe y de moro, diríamos, y de musulmán, yo creo que está muy presente ya en la Italia de ese momento y en la visión que tienen, como digo, los italianos del Papa. Julio II no creo que sea más edificante que Alejandro VI. Julio II es el que pudo escandalizar a Lutero a raíz de la Roma de Julio II, o León X, es cuando Lutero dice no, en Roma no puede ser un poco la cabeza del cristianismo, sino Roma es una institución corrupta. Y es porque gente como pues eso, el cardenal de la Rovere, etcétera, etcétera, en el caso de Borgia, pues están atacando también al dominio de los españoles en Italia. Pero es una cuestión de método, Fernando, es decir, eso es verdad. Y lo vemos en la literatura, lo vemos en Boccaccio. Y el Códice Calistino pone a los vascos, no te quiero ni contar, por el camino de Santiago. No, pero quiero decir que eso habría que recordar ahora, cuando se centra sobre todo en la opresora Castilla, etcétera. Bueno, bien, sí, o sea que va. Yo sé que iba con puñalada adherida. Por supuesto, ya sabes que y me parece muy bien. No da puntadas sin hilo. Porque las vísperas sicilianas fue cosa de los catalanes. Pero está muy bien este primer estadio de la leyenda y lo ha dicho también la presentadora, ha dicho que Italia, yo creo que está muy presente en la literatura del siglo XV y está presente en la imagen clara que todos los españoles conocemos de Alejandro, de los Borgia, de Alejandro VI, que no es peor que muchos papas. Pero yo creo que la leyenda negra, lo que conocemos como leyenda negra propiamente dicha, tiene su origen ahí, y además muy particularmente a raíz de la cuestión americana. Es que hay libros de Guillermo de Orange, por ejemplo, donde aparece Juan de Austria decapitando indios. Juan de Austria jamás estuvo en América, ni se le pasó por la cabeza. Pero es ese mundo el que yo... Bueno, y además la leyenda negra que nos ha dicho viene completada no solo por la obra de Julián Judería, sino por la obra también de Rómulo Carbia, este historiador argentino, claro, que entonces habla de la leyenda negra hispanoamericana, ¿no? Para recoger todos los aspectos de la conquista y sobre todo esa, que quizá convendría aquí hablar, de esa teoría sobre la eliminación de la población indígena, homicidio, bueno, genocidio. Eso habría que hablar a fondo, porque yo creo que 90 millones de muertos, dicen en las cifras oficiales que jamás hubo, ya no 90, 9 millones de hay personas. Como sabes, hay dos teorías. La de Berkeley, que son 100 millones de habitantes, dio un poco a través de la investigación sobre México, 100 millones de habitantes que quedan, al cabo de 60 años, quedan 4 millones, lo de Bora y Cook, ¿no? Y luego viene la tesis ya, que es la que recoge Nicolás Sánchez Albornoz, que serían 13 millones de habitantes y quedarían en 9. Pero no porque han sido ejecutados, sino por problemas epidemiológicos, un poco el contacto con una nueva cultura, lo que algunos dicen, esa especie de estrés casi sexual, la desgana de vivir, es decir, como si en ese momento los indios fueran menos fecundos, bueno, porque tenían problemas. Yo creo que... Bueno, y hay un hecho que no se suele considerar, que no considera Bartolomé de las Casas, y luego ya la historiografía que ha seguido un poco a Bartolomé de las Casas no contempla, que es, claro, los indios peleaban entre sí, o sea, había tribus que se incorporaban al ejército español porque querían, digamos, resarcirse de los daños. No sé, Alfonso Gambra antes, quien ha dicho lo complicado que sería meter una película realista por la cantidad de miles de extras indios que habría que meter. Claro, es que la conquista de México por Cortés, ¿quién la hace? La hacen esencialmente lo que estaban hasta las tribus sometidas a los aztecas, estaban hasta el gorro de aquellos tiranos. Evidentemente, no. El libro de Bartolomé de las Casas ha hecho mucho daño porque ciertamente es un libro en el que hay muchísimas incorrecciones y hay sobre todo esa afirmación, por ejemplo, yo recuerdo que dice que en la isla de la Española mueren 3 millones de indios, ¿no? Esa cifra probablemente, bueno, en aquel momento no la había de ninguna manera, ¿no? ¿Querías hablar, Andrés? No, yo comentaba que mi impresión es que efectivamente una imagen negativa de España o de parte de los españoles en la Edad Media ha existido efectivamente, y es cierto lo que observa acertadamente Fernando. Pero en ese lío complicado del mundo italiano, con sus güelfos y gibelinos y sus normandos y sus emperadores alemanes y sus... En fin, hay un damero de pueblos que se odian entre sí y se podrían encontrar, y de hecho existen descripciones muy negativas del contrario en ese espacio que yo no creo... En cierta manera yo dudo que pueda ser una referencia
suficiente para entender lo que ha sido la leyenda negra. Yo creo que la leyenda negra surge sobre todo cuando España se está erigiendo después de la época o con los Reyes Católicos en una potencia mundial. Ese es el momento en el que va a suscitarse una gran antipatía en el resto de los países europeos, antipatía que además se completa y enriquece con el hecho de que España pronto empieza a manifestar su voluntad de que está defendiendo ostensiblemente un orden internacional en el que no solo España desempeña un papel importante, sino en el que la idea católica es la dominante, justamente en la época que es la época del renacimiento secularista y la época sobre todo de la quiebra de la cristiandad con el protestantismo. Ese momento, este es el campo, yo creo, el ámbito en el que se va de alguna manera a concentrar o se va a, digamos, a hacer efectiva esa vocación destructiva de lo español, que adquirirá un ritmo extraordinario, ¿no? Porque, claro, como dice Julián Marías en un libro muy acertado sobre este tema, que se titulaba La España inteligible, ¿no? Decía, ¿qué tiene que darse para que exista una leyenda negra? Y lo comparaba con el caso de los Estados Unidos. Pues hace falta que exista una potencia que tenga un dominio amplísimo, mundial. Hace falta que esa potencia sea envidiada, es decir, hace falta que existan un celo, un recelo en contra de ella, un deseo de emulación, un deseo de destruir a aquel que tiene unas características que se envidian, que se desean rechazar o destruir, ¿no? Hay un sentimiento de frustración que va a animar esa crítica sistemática. Y decía Marías también, y hace falta una organización, un planteamiento sistemático tendente a desacreditar a ese país, que es lo que se va a dar en el caso de la leyenda negra española, con unas dimensiones portentosas, ¿no? Porque efectivamente todos estos historiadores que se han citado, Powell, por ejemplo, en su libro famoso titulado Árbol del Odio, ¿no?, describe la variedad y diversidad y las múltiples procedencias, Italia especialmente, de este lenguaje antiespañol que calaría profundamente en muchos ámbitos y lugares. Pero, y termino, yo creo que hay otro tema también que se ha insinuado aquí muy importante, en el que tenemos que insistir, y al que aludía también Julián Marías, y es que el problema de la leyenda negra no es solo el problema de un mensaje sistemático en contra de España, sino es el de la recepción de ese mensaje por los españoles. Es lo más grave. Bueno, es lo más grave. Es el tema y los problemas de fundamental. imagen de España los tiene por sí mismo. ¿Cómo reaccionan los españoles ante ese fenómeno? Ese es un tema fundamental. Eso requiere un estudio psicológico verdaderamente del alma española. Y sus consecuencias que llegan hasta la actualidad, ¿no? Claro, que han condicionado en muchos aspectos la historia española. Sin duda. Hay sin duda alguna también, claro, un elemento fundamental en este despegar, digamos, de la leyenda negra, que es la imprenta, ¿no? Es decir, los Guillermo de Orange y los holandeses entienden inmediatamente las posibilidades que va a tener la imprenta, ¿no? Lo mismo que la entienden en Alemania todos los protestantes, que en ese momento les interesa pues dar una imagen negativa de la Inquisición española, empiezan a publicar opúsculos o incluso libros que van a tener luego una difusión tremenda, ¿no? Yo creo que más allá de lo que son, como muy bien ha señalado Fernando, las disensiones propias entre los países en las coronas, en época medieval, que había entre muchos, en lo que hace distinto el planteamiento español, pienso que es precisamente el tema de la posición que adopta Carlos I cuando surge la Reforma Protestante. Cuando es además muy curioso que Carlos I, si algo que le caracteriza es querer dialogar. Es decir, que se pasa el día convocando concilios donde la gente pueda hablar, expresarse, a ver si llegan a un acuerdo y se evita la guerra y se evita la fractura dentro del imperio. En ese marco yo creo que la leyenda negra americana es utilizada. Es decir, que hay una serie de hechos que evidentemente no podemos defender tampoco una leyenda rosa en el caso de la conquista americana, hay una serie de hechos criticables y que cuando hay narraciones desde el lado español que incluso los exageran, son muy utilizadas en Europa para criticar lo que es toda la actuación de España. Y luego la leyenda negra en el caso americano tiene otro factor que es lo que justifica a las repúblicas hispanoamericanas su desgraciada situación actual. Es decir, tú tienes que explicar por qué hoy en día no estás tan desarrollado como el resto del mundo. Asunto de primera importancia ese. Claro, es decir, explicar que eso que a ti cuando te dejan los españoles o cuando tú haces que los españoles te dejen a principios del siglo XIX estás en un estado, digamos, de civilización homogéneo, pues con las 13 colonias americanas o con la mayor parte de Europa, etcétera, pues es complejo porque entonces tienes que explicar por qué en los 200 años de independencia te has hundido. Entonces es mucho más fácil decir, no,
Aquí el desastre fue lo que llegaron los españoles. Curiosamente, nosotros hablamos español, tenemos el mismo color de piel, exceptando uno o dos casos distintos, etcétera, y la culpa de todo lo tienen esos españoles. La leyenda negra, en el caso americano, es autojustificativa. Nosotros, pues, tenemos una existencia que no es todo lo buena que debería ser por culpa de esos señores tan malos que fueron los españoles, en cuyas lenguas más próximas antepasados son de Cáceres. Pero bueno, es un pequeño detalle que no tiene nada que ver. Y luego, en el caso continental, yo creo que desde luego el tema religioso, que eso explica que una vez vencida España, una vez que España ya no es lo que era, que eso, entonces cuando ya lo que plantea Powell en el árbol del odio ya sería menos utilizable, España ya no es la potencia hegemónica, pero explica que se continúa. España es el país católico que tú puedes poner como ejemplo de qué mala será tu vida, qué horrores te ocurrirán si tú estás con esa secta fanática que son los católicos que les va de cráneo. Con el espanto que es que cuando llegue el 18, eso como ha dicho Juan Manuel, entiendo que es para hablar después, la Ilustración llega a España, entonces llega la visión francesa de España y los propios españoles nos creemos la leyenda negra con las consecuencias que tiene, por ejemplo, ante la invasión francesa por parte de nuestras élites culturales. Yo quiero destacar una cosa a propósito, por si se nos escapa, a propósito de la figura tan tremenda del poco obispo de Chiapas, de Bartolomé de las Casas. Digo poco obispo porque una obligación del obispo es residir en... Sí, nunca estuvo allí, nunca estuvo, Chiapas, estuvo 7 meses, creo, sumando todos los tiempos, pues suman 7 meses. Entonces, es una cosa que es muy importante recordar a los televidentes, es que la obra de Bartolomé de las Casas se edita sin ningún problema en España en 1552. Sí, o sea, no hay ningún problema ni de censura ni nada. En cambio, el que debatía con él, Ginés de Sepúlveda, se edita en Roma. O sea, un poco lo que queremos decir. Es decir, que somos a veces los propios españoles los que decimos, no, esto que se publique fuera porque nos afincamos en la idea. Estás dando por supuesto que la gente sabe de lo que hablamos. Sí, hablamos ante las denuncias... Lo saben porque tenemos una audiencia muy fiel y os vio hablar de ello en el programa sobre la hispanidad, pero recuérdalo. Ante las denuncias de gente como Bartolomé de las Casas, precisamente, bueno, primero Montesinos y tal, luego Bartolomé de las Casas, el emperador se plantea la moralidad de la conquista y convoca un debate en Valladolid entre otros, Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, para ver si tenía que pararla o no. Cosa insólita en la historia de todos los imperios. De todos pero los lo tiempos, otro, eso es decir, que los españoles no consigan, digamos, publicar lo que sería la historiografía oficial, es decir, la versión de Ginés de Sepúlveda. Bueno, y el caso parecido ocurre enseguida con otro historiador. Cuando Cabrera de Córdoba escribe la gran hagiografía de Felipe II, o sea, entonces la para en 1580 porque cuando ya tiene que hablar de las agitaciones aragonesas, de Lanuza y compañía, los Argensola le dicen, ojo, que los aragoneses y el fuero, etcétera, etcétera, y entonces no termina su edición, porque no quiere, diríamos, ni darles la razón, ni, por supuesto, diríamos, meterse con Felipe II, porque si les daba la razón, tenía que aceptar la versión aragonesista de las agitaciones de el primer bajío del problema económico. Y de Antonio Pérez, uno de los grandes también autores de la leyenda negra. Hay una cosa que llama mucho la atención cuando analizas lo que está ocurriendo en estos años, es decir, la conquista española de América no acarrea esclavitud para los indios, a diferencia de otras conquistas que hacen otras grandes potencias de la época o en épocas inmediatamente posteriores. Sin embargo, lo hemos visto en la película que acabamos de ver, ¿no? En donde a los indios le dicen que son esclavos, ¿no? ¿Tú te imaginas lo cual es falso? El impacto psicológico que debió de ser para un tipo del siglo XVI que llegue allí, venza, tome tierra después de haber pasado 1000 peligros, quiera coger esclavos, como hacía todo el mundo en aquel tiempo, y le digan, no puedes. ¿Cómo que no puedo? O sea, he ganado. O sea, todos tienen esclavos, los franceses, los ingleses, los turcos, ¿y yo por qué no puedo? Ah, no, porque eres castellano y eres cristiano y por tanto no puedes. ¿Pero por qué? Debe ser un impacto psicológico brutal. Tremendo debió ser también el repartimiento, que era una distribución que se hacía entre los conquistadores y personas que se trataba de seleccionar entre gente adecuada de los indígenas cuya propiedad era garantizada, pero con el fin de estructurarles en un tipo de comunidad distinta de las tribales primitivas y enseñarles la doctrina cristiana, a la vez que contribuían con su trabajo, con un sistema que, por otra parte, se ha demostrado que fue un sistema de explotación muy controlado, muy restringido y respetuoso del derecho de los indígenas, más leve, más suave y más benéfico que el régimen señorial existente en España. Mejor, porque había una voluntad de protección. Las leyes de India sucesivas, inspiradas, entre otras cosas, como se ha indicado así, efectivamente, por el padre de las Casas, que tuvo una recepción muy grande, inspiran unas leyes muy benignas en este sentido.
¿Qué sucedería o qué sucedió efectivamente? ¿Qué impacto causó entre esos conquistadores o colonizadores que tan gran esfuerzo han realizado cuando en un determinado momento, por orden del rey, quedaron suspendidas también las encomiendas, ¿verdad? Y se prohibieron radicalmente, ¿no? Lo cual efectivamente es cierto que dio lugar a una sublevación porque entendieron que aquello iba contra sus derechos y porque además allí sobre el terreno comprendieron que aquello iba a tener, en lo que a la organización se refiere de aquel mundo, unas consecuencias desastrosas, y el rey dio marcha atrás. Uno de los episodios que más ha contribuido a la consolidación de la leyenda negra es la expulsión de los judíos. Sin embargo, todas las grandes potencias europeas de la época, bueno, de épocas anteriores, porque realmente España fue la última gran potencia en expulsar a los judíos, lo habían hecho antes, y además lo habían hecho de forma mucho más rigurosa, mucho más severa que lo hacen los reyes católicos. Y una de las instituciones que más ha contribuido a la leyenda negra española ha sido la Inquisición. La Inquisición, institución que, bueno, con otras características, pero muy similares, existió en casi todas las grandes potencias europeas de la época. Sin embargo, cuando hay que hablar de castigos, de grandes autos de fe, etcétera, de mazmorras donde se dilacera y se desmembra a los pobrecitos que caen en sus redes, siempre se habla de la Inquisición española. Yo me pregunto cómo se ha logrado hacer este gran ejercicio de prestidigitación histórica, y os pido que lo respondáis a vosotros, pero va a ser después de la publicidad. Volvemos en un minuto. Hablábamos de la expulsión de los judíos y de la Inquisición española. Y Alfonso Bullón de Mendoza creo que tiene que hacer algunas aportaciones. Sí, yo creo que el problema de la Inquisición española es que es una Inquisición que se ocupa de cosas serias. Es decir, se ocupa, por ejemplo, de si los judíos que se dicen que se han convertido o no, igual que en el caso de los moriscos, etcétera. Mientras que en el resto de Europa la Inquisición se ocupa de cosas banales, o la justicia se ocupa de cosas banales como quemar brujas. Es evidente que la Inquisición española, a lo largo de toda su historia, ajusticia muchas menos personas que las que se pueden quemar en Alemania por brujería en el siglo XVI. Pero claro, eso, por así decirlo, no vendería. Es decir, quemar a la gente por bruja era algo que consideraban normal en la época, y si la Inquisición española se lo toma como se lo tomaba a broma, es decir, cuando llegan a hacer el famoso auto de las brujas de Zugarramurdi, la conclusión a la que llega el inquisidor es, bueno, hay brujas porque se dice que hay brujas, pero no por otra cosa. Por lo tanto, en lo que molesta en el extranjero, aquello por lo que se destaca siempre la Inquisición española, es no porque condene inocentes y los mate, sino porque lo que hace la Inquisición española es juzgar a la gente por cuestiones de fe y por ir en defensa de la fe católica. Que evidentemente son comportamientos que vistos de nuestros días pues tendrán poco sentido, está claro, pero que vistos en el mundo de su época, los métodos que seguían en la Inquisición eran incluso unos métodos garantistas, se lo podrá decir el profesor Gambra, pues mucho mejor que yo, que para eso es especialista en historia del derecho. Y por otro lado, desde el punto de vista del número de personas a las que afecta, es bastante reducido. Lo que pasa es que hay la imagen de una España inquisitorial que se crea, de una España negra. Yo recuerdo incluso en la película que se hizo sobre A la Triste, es una película que me llamó mucho la atención, sí, porque era una película en tonos negros, toda la película con cielos oscuros, para decir que España era negra. Claro, la España sería como fuera, pero decir que el cielo de Madrid es un cielo oscuro, pues es muy poquitos y muy escasos días al año, pero ¿hasta qué punto hemos caído en esa imagen, ¿no? Una España de Inquisición, una España todos de negro, una España negra, una leyenda negra. La hemos aceptado masoquistamente. Andrés, querías también... Sí, no, efectivamente, llamar la atención, como ha dicho Alfonso, sobre dos datos, ¿no? Primero, el número. Esto ha sido muy operativo, efectivamente, a lo largo de la leyenda negra, es decir, la idea de que la Inquisición ejecutó a una gran cantidad de reos, de relapsos, y eso se ha venido a demostrar que es completamente inexacto. Los estudios de Henningsen y de Henry Kamen, entre otros muchos, y si estamos hablando de autores que no son españoles, han puesto de relieve que en los siglos centrales de la Inquisición, los dos principales, aquellos en los que funcionó como un tribunal regulado, es decir, durante los siglos
XVI y XVII, el número de ejecuciones a muerte no superó la cifra de 2 o 2,5 individuos al año en todo el territorio de la corona española. Y piénsese que en esta época, en cualquiera de los tribunales de adscripción territorial española, cualquiera de las chancillerías, como pueda ser la de Granada o la de Valladolid o la de la remota Quito, por delitos comunes se ejecutaba en cada una de ellas un número de personas siguiendo un sistema penal que era el común a toda la Europa de entonces, a un número mucho más elevado de personas que podría oscilar entre 10, 12, 14 o 15. Es decir, que se trata en su conjunto de una cifra extraordinariamente reducida y que choca enormemente, como has dicho, Alfonso, con las cifras que se manejan en los tiempos o en las actividades represivas, pues por ejemplo de Francisco I o de Enrique VIII de Inglaterra, o la que se utilizó con las brujas en Alemania o con los católicos irlandeses en el caso de ese territorio por parte de las autoridades británicas. Es decir, cifras extraordinariamente reducidas y utilizando, por otra parte, un procedimiento judicial rigurosísimo, enormemente garantista, que sostenía con fórmulas aquilatadas la presunción de inocencia, protegía los bienes de los encausados y evitaba cualquier abuso, dándose además la circunstancia, y termino, de que para que alguien pudiese, una pena de muerte pudiese ser ejecutada, incluso cuando había sido dictada en algún tribunal lejano, como por ejemplo podía ser en Venezuela o en el Perú, era preciso que esa documentación pasase previamente por el Tribunal de la Suprema en Madrid para que le diese el visto bueno. Desde ese punto de vista procesal y desde el campo de lo que sería también el cuidadoso y reducido empleo que se hizo de la tortura, hay quien ha dicho, y yo creo que tiene razón, que el Tribunal de la Inquisición marcó pautas tendentes a la corrección e incluso apuntaron hacia la finalización de unos métodos que eran mucho más duros y mucho más anárquicos en otras épocas y en otros países. Bueno, y antes has hablado bien de la corona española, efectivamente, porque en América la Inquisición, que estuvo implantada, pues también se destaca por haber desarrollado una actividad muy, muy distinta a la que nos solemos imaginar. Sí, pues existe la convicción, en fin, parte de la leyenda negra de que la Inquisición fue a América, la Inquisición española, a América a convertir por fuerza a los indios y si no quemarlos. Es exactamente al revés, es decir, hubo un caso, creo recordar, 1510, 1520, una cosa así, a 1530 sería más bien, el cacique Carlos, en la Nueva España, que un problema político-religioso le llevó efectivamente al martirio y a la muerte, y la conmoción fue tan grande que entonces es cuando intervino la Inquisición, con orden expresa de que no se podía perseguir a los indígenas porque no eran cristianos de nación, y lo que había que hacer con ellos era otra cosa, era evangelizarlos, ¿no? La Inquisición en América persiguió, vigiló clérigos que habían sido acusados de tal o cual cosa, supuestos conversos que cruzaban el mar, ese tipo de cosas, pero no jamás, nunca a los indígenas, y además expresamente lo dijo así la Inquisición, si no recuerdo mal, en Perú. Sí, no, yo quería recordar que efectivamente ya el mismo nombre de leyenda negra nos dice que no es historia, o sea, en la mente de Julián Juderías o del historiador argentino Rómulo Carbia es ese conjunto de infamias, etcétera, que no responden a la historia sino a la leyenda, y entre las cuales está, como decimos, la Inquisición. Pero yo creo que para mí me parece muy importante recordar cómo los españoles hemos interiorizado eso y lo interiorizamos ahora. Es decir, podríamos traer aquí el arranque de un curso de verano, creo que fue en el Escorial, donde Henry Kamen pues espetó a los alumnos: mire, señores alumnos, ustedes son los únicos ya en Europa que se creen todas estas patrañas que ustedes me dicen, etcétera, etcétera. Él abordó eso, y entonces sería cuestión aquí también de recordar a los hispanistas lo bien que diríamos que han hecho a la historiografía española, que ya tiene un gran nivel, pero insistiendo en las versiones que aquí se han reflejado, pues del número de ejecutados por la Inquisición, reduciendo muchísimo, o todos los aspectos tan terroríficos de la leyenda negra, que ellos han sido los primeros hasta los años 60, 70, luego ya se han incorporado una serie de españoles, como no, en el caso de la leyenda negra, pues vendría a citar a Ricardo García Cárcel, o historiadores franceses como Joseph Pérez, o François Lopez, o Bartolomé Benassar, o Alfredo Alvar, o una serie de personajes, Molina, etcétera, que han recordado un poco el que no nos debemos dejar engañar
fácilmente por este lenguaje. Pero y además la pena es que lo han interiorizado muchas veces los políticos y continuamente aparece esa imagen terrorífica a la altura de nuestros años de 2011, esa imagen terrorífica de España dominadora del mundo, opresora, inquisitorial, etcétera, sin poner los puntos en las sillas, como pues lo ha dicho muy bien Andrés aquí, sobre el número, sobre las condiciones, como Alfonso y José Javier, pues en que se realizaban la Inquisición. Por otro lado, habría que recordar que la Inquisición, y eso pues a mí me interesa como un cierto aspecto nacional, era un tribunal donde no había límites geográficos para ella, pues como la Iglesia. La Iglesia no tenía límites geográficos y en buena medida, aunque suene un poco raro, son instituciones protonacionales, ¿no? En cierta medida, en cuanto que consiguen una cierta uniformidad en la actuación en las tierras de España, ¿no? Pues todo esto de lo que estamos hablando ocurría cuando en los dominios españoles no se ponía el sol, pero el sol empezó a ponerse sobre los dominios españoles y la leyenda negra, lejos de agostarse, pues siguió muy lozana, y reverdeciendo constantemente. María Cárcava nos va a hablar precisamente de esta evolución de la leyenda negra después de que España pierde su supremacía mundial y de esta recepción que los propios españoles, interiorización que los propios españoles vamos a hacer de ese cúmulo de tergiversaciones y patrañas. Vamos a intentarlo. España perdió definitivamente la primacía europea en la Guerra de los 30 años, pero siguió siendo una gran potencia por la extensión y riqueza de su imperio de ultramar. Además, España perseveró hasta bien entrado el siglo XIX en su papel de paladín del catolicismo romano. La leyenda negra confeccionada en siglos anteriores, lejos de extinguirse, se alimentó en toda Europa al calor de las modas literarias iconoclastas y de la beligerancia protestante. Obras como el Don Carlos de Schiller contribuyeron a cuajar una estereotipada imagen del fanatismo y crueldad de los españoles. La literatura romántica, por su parte, se regodeó en las descripciones siniestras sobre la Inquisición española, utilizando criterios de juicio propios de la mentalidad contemporánea para enjuiciar hechos de otras épocas. Ya en plena Ilustración, el declive de España parecía ser el resultado de los errores cometidos en el pasado y en este contexto se acuñó la contraposición del cruel conquistador español y el inocente salvaje. Durante los siglos XVIII y XIX, Francia y España agravaron su eterna enemistad bajo las sombras de la invasión napoleónica. Por otro lado, los líderes independentistas americanos abrazaron la Ilustración francesa y junto con ella sus opiniones sobre las supuestas iniquidades españolas. Obtenida la independencia, la leyenda negra se convirtió en el credo básico de una nueva época que se caracterizó por su rechazo de la herencia española desde ese preciso instante hasta principios del siglo XX. Claro que, como comentaban nuestros invitados, quizá no haya habido un episodio más triste en la propagación de la leyenda negra que la propia colaboración de los españoles, siempre aquejados de un cierto complejo de inferioridad. Y es que la verdad es que elogiar lo extranjero y denigrar lo propio ha sido siempre un rasgo muy español. Ahora, mientras María Cárcava hablaba, se proyectaban sobre la pantalla que tiene a sus espaldas unos frescos que pintó Orozco, uno de los grandes muralistas mexicanos, sobre la conquista de España, unos frescos de este siglo XX, ¿no?, en donde pinta a los españoles como auténticos monstruos, casi máquinas de mortandad. Esa imagen que ha quedado desgraciadamente entre nuestros hermanos de América es una imagen que incluso entre nosotros mismos la tenemos asumida y yo creo que es uno de los episodios más... ¿Cómo se llama este señor, has dicho? Orozco. Apellido típicamente indígena. Claro, indígena de Vizcaya, ¿no? Indígena de Vizcaya. No de Nueva Vizcaya. O Rivera o David Alfaro Siqueiros. Sí, son de la misma generación. Son de la misma generación y todos ellos, si no me equivoco, eran marxistas. Eran comunistas. Eran comunistas convencidos y Alfaro Siqueiros, que es uno de los autores más importantes de la escuela, presunto, llevó a cabo, intentó asesinar a Trotsky, por cierto, siguiendo las directrices de Stalin. O sea, que eran unos angelitos. No, por supuesto. Lo cual no resta mérito a los frescos que
que se ven ahí, ¿no? ¿Frescos en qué sentido? Son unos frescos que hay en el hospital de Guadalajara. Sí, Sí, es que el muralismo ha tenido mucho desarrollo en México, como sabes, ¿no? Sí, Después Rivera y compañía. Se ha dedicado preferentemente a eso, es decir, a mostrar a unos españoles como máquinas aterradoras y en cambio a un mundo indígena idílico que vive en un paraíso terrenal. Yo llamaría la atención a ese respecto en una figura que a mí me parece, y creo que lo es, que fue decisiva, que es Simón Bolívar. Sí, ciertamente. Simón Bolívar fue uno de los creadores de la leyenda negra más activos, fue un falsario dotado de un extraordinario genio que, para justificar, este es un tema del que se ha hablado aquí, la necesidad o la conveniencia que tienen los independentistas, la América post-española, de justificar su existencia. Bueno, pues en el caso de Bolívar, de lo que se trataba era de justificar ese hecho esquizofrénico, es decir, él era español, él era criollo, pertenecía a la élite española, va a traicionar a la madre patria a la que tradicionalmente se sentía unido. Él estuvo en Madrid para actuar como guardia de corps en la corte y de pronto decide, porque era el momento oportuno, porque llega la Revolución Francesa, la invasión napoleónica, a romper en una ruptura que era realmente una ruptura, pues eso, contra sus propios padres, contra su propio origen, y se va a inventar ese mito, es decir, el de nosotros somos los libertadores. ¿Los libertadores de quién? De los pobres indígenas. ¿Maltratados por quién? Por los españoles. Claro, la objeción surge inmediatamente. Oiga, pero los españoles que maltrataron a los indígenas son ustedes, los padres y abuelos de ustedes, no el señor que vivía en Vitigudino. Eso era evidente. Pero ellos utilizaron, él que era un falsificador, un creador extraordinario de mitos, supo utilizarlo con una eficacia extraordinaria que llega hasta estos muralistas. Y en nombre de eso, él ejecuta miles de españoles de allí, de Cartagena. Hay un libro reciente de Pablo Victoria que se llama La cara oculta de Simón Bolívar, creo que editó Planeta allá, aquí no lo han editado y es una lástima, y que allí se ha agotado, se ha quitado en Colombia, claro, no en Venezuela está prohibido el libro, como es natural, ¿no? Pero está muy bien visto esto, y estaría muy bien visto además pero me da pena no ir al siglo XVIII y al siglo... Espera. Ahora retrocedemos porque además te voy a interpelar. Cuando quieras. Pero deja que termine. Hacer un cuadro demográfico de la mengua de la población indígena entre los datos que hay desde el siglo XVI hasta principios del XIX y la mengua de la población indígena desde principios del XIX hasta finales del XX en América. Porque las matanzas de indios en América después de las emancipaciones son brutales, en absolutamente toda la América española. Y quienes organizan esas matanzas son los criollos que están denunciando a España como poder opresor. Yo quería hacer un último inciso vinculado con el tema de independencia americana, refiriéndome al libro de Lucas Alamán. Lucas Alamán es para mí el mejor historiador en lengua castellana del siglo XIX, es un ministro mexicano, conservador, hijo de español, que tiene una historia de la independencia de México que es maravillosa porque todo el rato es contando qué bien funcionaba esto cuando estaban los españoles, qué desastre es ahora que somos independientes. Claro. Y claro, él pone muy de relieve el hecho de que aquello pues fue, en el caso de México, pues una guerra civil, una guerra donde tras la insurrección inicial, que él desde luego no apoya y ve como matanzas de blanco y espantoso, etcétera, lo que ocurre es que si México se independencia de España, al final es en 1821, porque lo que dicen es nosotros del rey de España defendemos, pero de las cortes liberales no, y lo que rechazan es el liberalismo español. Y luego, en todo el caso de la independencia americana, yo recordaría no solo la Ilustración española, que hay un cierto debate sobre hasta qué punto está lo del siglo de las luces de Carpentier, reflejado en la literatura, pero hasta qué punto llega eso mucho a América, o lo que tienes también es la visión de los jesuitas expulsos en contra de lo que ha sido la política despótica ilustrada española que los ha alejado. O, sobre todo, yo creo que la independencia de América tiene mucho que ver con el tema de la ruptura de poder que hay en España con la independencia, surgen unas juntas como surgen en España, que es conforme a la doctrina de la Escuela Jurídica Española del Siglo de Oro, según la cual el poder pasa de Dios al pueblo y del pueblo al rey. Bien, en el momento que el rey está en prisión, el pueblo reasume la soberanía, no revolucionariamente, sino conforme a lo que era la doctrina tradicional, y el problema es que como el rey se tira varios años en cautiverio, hay regiones que deciden que ya no están por devolver esa soberanía. Y por último, en el caso de América, en que recordar que es que la mayor parte de los indios que combaten, porque muchos indios no combaten, exceptuando alguna primera revuelta indígena en México, etcétera, combaten por España. Los chilotas que apoyan a Quintanilla, los indios, los pastusos que en la zona de Nueva Granada, los araucanos en las zonas de Chile, Argentina, etcétera,
la mayor parte de los que conocemos como indios bravos prefieren depender de España. ¿Por qué? Porque tienen muy claro que entre depender del rey de España, que está lejos, o depender de los que tienen allí, prefieren depender del rey de España. Pero bueno, no quiero entrar más en las cuestiones porque creo que sí es muy importante, y dejo que Fernando ataque, que lo está deseando, hablar de cómo llega todo el tema de la leyenda negra a España y cómo nos la creemos, que es muy grave para nuestra historia. Sí, Fernando, porque tú que eres un gran reivindicador de las luces de la Ilustración, sin embargo, tienes que reconocernos que los ilustrados tuvieron mucho que ver en la revitalización de la leyenda negra. Pero quizá no los ilustrados españoles, los ilustrados franceses, los franceses, Voltaire, más bien los Montesquieu. Ilustrados franceses. Y junto a eso yo creo que es algo importante que nos oigan y recordar a los españoles que desde la historia de España de Juan de Mariana, escrita precisamente con la intención, diríamos, de desbaratar ideas no buenas sobre España y sobre la labor de los españoles, Juan de Mariana, hasta Modesto Lafuente, en el siglo XIX, no hay ninguna historia de España. Es decir, los españoles tienen que tragarse las visiones que se dan desde fuera, porque no hay ningún español que diga yo voy a hacer una historia de España como Juan de Mariana dijo. O sea, el propio jesuita Minguijón en el siglo XVII, él condena y refuta continuamente a Bartolomé de las Casas. Y tiene problemas incluso en España con sus libros y lo que él dice para que se difunda esa idea. Y volvemos a lo que antes he dicho, los principales, diríamos, fautores de la leyenda negra, yo creo que somos los españoles, porque además, pues junto a eso, esa idea del pesimismo español, esa idea de la negrura, esa idea de Quevedo llorando porque los muros de nuestra patria están ya desmoronados, que no estaban desmoronados en absoluto cuando Quevedo escribía esto. Entonces, todas esas visiones que les encantan en Europa. Entonces, bueno, recordemos cómo la gran literatura francesa está inspirada en España. Recordemos a Corneille con Ruiz Alarcón y el Cid. Recordemos el Don Juan de Molière inspirado en el Tirso de Molina. O sea, numerosas obras. Recordemos autores sacramentales que son leídos con verdadera emoción en Alemania. Y entonces, sin embargo, en el siglo XVIII, es decir, con la Ilustración, Voltaire, Diderot y compañía transmiten esta imagen de España basada en el carácter inquisitorial, en la altanería, y sobre todo sorprende porque ya España no es un país hegemónico. Yo entiendo que hasta 1588 los ingleses, pues bueno, se aprovecharan para decir esto, pero a partir de 1588 todavía es mucho más dramático. En el momento en que España es la Armada Invencible, trata de conquistar Inglaterra, bueno, todavía le queda un periodo de hegemonía, pero a partir de entonces ya no es ese país que podría suscitar la leyenda negra, como hemos dicho, de esas interpretaciones que se hacen sobre las leyendas negras que tienen distintos imperios, o Estados Unidos ahora, etcétera. Entonces realmente sorprende cómo los ilustrados europeos, sobre todo, entiendo, y en España tienen más impacto porque lo leen más los franceses, acuñan esa imagen, diríamos, desbaratada de España, porque en España no hay historiadores que digan, no, la verdadera historia de España es esta, porque, repito, desde Juan de Mariana, finales del siglo XVI, hasta el siglo XIX, no hay una, diríamos, historia de España con ese interés, diríamos, de decir un poco las glorias, las hazañas, y cómo no recordar al propio Lope de Vega, cuando Lope de Vega en la Dragontea dice aquellos versos, más o menos la idea es esta: España, cuántos hechos grandes, cuántas gestas, cuántas hazañas, y pues si tienes quien las hagas, ¿por qué no tienes quien las diga? Entonces, eso yo creo que está muy impregnado durante estos siglos en la historia de España, que después va a encontrar su colofón, y no quiero prolongarme más ya en el siglo XIX, en esta visión folclórica de los viajeros tipo Richard Ford o Alejandro Dumas, que dijo aquella frase desgraciada, que la sabemos todos los españoles, de que África comienza en los Pirineos, o después, Chateaubriand, o el síndrome de Baudelaire, o después... De todo esto, Fernando, si no te importa, vamos a seguir hablando, pero antes un minuto para la publicidad.
Planteaba Fernando García Cortázar un tema sumamente interesante que sería motivo para un ensayo sobre ideas estéticas y sobre formación de este concepto de la leyenda negra francamente suculento. Él mencionaba, por ejemplo, a Quevedo, mencionaba de alguna manera esa beta pesimista, negra, tremendista, que ha anidado siempre en el seno de la cultura española, que es rasgo consustancial de nuestra mejor cultura. Ahí tenemos, pues, desde la novela picaresca, tenemos la pintura de Valdés Leal, tenemos la pintura negra de Goya, tenemos a Regoyos, tenemos a Gutiérrez Solana, tenemos en literatura el tremendismo, tenemos, en fin, toda una estirpe literaria, artística, cultural, que tiene una visión negra de la realidad y que a veces se regodea incluso, pensemos en Gutiérrez Solana, se regodean los aspectos más escabrosos, más sórdidos de esa podredumbre, ¿no? Que también anida en el alma española. E indudablemente esto puede haber sido un caldo de cultivo también para esa leyenda negra que desde otros países se ha aplaudido como un rasgo de pintoresquismo casi, ¿no? Imagino que Andrés quiere un poco enlazar con las ideas que lanzaba. Un ejemplo, en la línea que marcaba Fernando me viene a la memoria el caso de Forner, que fue un polígrafo español eminente, personaje singular, que en un determinado momento, ante el hecho de que un autor francés que se llamaba Maison de Morvilliers, me parece que compuso un artículo en la enciclopedia hablando de las aptitudes de los españoles para la ciencia, ¿no? Y preguntaba, lo hacía en forma de preguntas, un estilo catecismo, decía, ¿qué han hecho los españoles, decía Maison de Morvilliers, en los últimos 100 años en el terreno científico? Nada. ¿Y qué han hecho en los últimos 200 años? Nada. ¿Y en los últimos 800? Tampoco, nada. Esa era la conclusión típicamente ilustrada y anti-española, ¿no? Y entonces Forner redactó una apasionada oda, una oración reivindicativa de los españoles, ¿no? En la que trató de poner de relieve la grandeza o las obras, el mérito que existía en la historia española. Y lo curioso es que los ilustrados españoles se echaron encima, le obligaron a callarse con Iriarte a la cabeza porque les molestaba aquel reivindicador de glorias pasadas a las que ellos habían ya, los ilustrados españoles, decidido renunciar porque habían entrado un poco en la órbita de ese criticismo que incluía a la España tradicional en el campo de la España negra per se denostable. ¿Alfonso? Sí. Yo creo que hay una cuestión que plantea muy bien Menéndez Pelayo, como otras tantas en su historia de los heterodoxos, que es que en España el siglo XVIII es un siglo francés, lo cual tiene su importancia. Es decir, ha habido una monarquía austriaca que ha defendido unos valores, esa monarquía austriaca acaba en 1700, llega una nueva dinastía y esa nueva dinastía no tiene por qué defender lo que han sido los valores y la obra de gobierno de la dinastía anterior. Todas las cosas porque no ha sido una sucesión pacífica, sino que ha habido una guerra para conseguir esa sucesión. En consecuencia, en el siglo XVIII en España se va a copiar la cultura francesa y incluso lo que sea ir contra esa modernidad que viene de Francia es criticado desde el poder, es impedido. Cuando Feijóo, y eso que Feijóo pues es una ilustración cristiana, como bien plantea Polazar, etcétera, escribe, cuando tiene un contradictor desde unas tesis más conservadoras, se dice que no se puede criticar a Feijóo porque sus obras son del real agrado. Es decir, es el despotismo ilustrado que quiere apoyar una serie de posturas ideológicas que son las suyas. Porque ahora no hay que olvidar, cuando llegamos a la Revolución Francesa, que esa nobleza francesa, después guillotinada, es la que ha aplaudido ver cómo se colgaban a los aristócratas franceses en las bodas de Fígaro. Es decir, que antes ha habido un poder cultural que se ha tomado desde los sectores ilustrados, anticatólicos, etcétera. ¿Qué repercusiones tiene esto en España? En primer lugar, cuando la invasión francesa. Buena parte de nuestras élites consideran que lo que dice la leyenda negra es verdad, que España es un pueblo atrasado, un pueblo inculto, un pueblo que hay que civilizar, y por eso se unen a Napoleón. Napoleón, como dice en su proclama, quiero ser recordado como el reformador de vuestra patria. Y eso es lo que explica que un conde de Cabarrús, ministro casi de Carlos IV, pues escriba a Jovellanos que se pase al bando francés porque el rey nos da una constitución, etcétera. Y Jovellanos, que siendo ilustrado no está en esa línea, le escribe que España tiene ya su propia constitución, que es el conjunto de leyes fundamentales del reino, y que si hay que cambiar alguna, pues cámbiense. Pero es que Jovellanos bebe más de fuentes británicas que de fuentes francesas.
Pero hay otro sector en España que además es más importante que los afrancesados porque tendrá el poder, que serán los liberales. Los liberales españoles, en primer lugar, ¿por qué no son afrancesados? Bueno, porque para ellos Napoleón es demasiado conservador. El problema es que la Revolución Francesa es cambiante en sus etapas y, como decía el embajador de Francia, Quintana era un gran admirador de Robespierre, pero Napoleón era un monstruo del conservadurismo. Entonces, para ellos, el orden napoleónico no es ninguna tentación ideológica, porque va mucho más allá que ese orden napoleónico. Y claro, ¿cuál es la visión que tienen del pasado español los liberales? Y esto es lo grave. Pues vamos a ver. En diciembre de 1834 se puso una primera piedra al pie de la estatua de Cervantes que se erigió en donde ahora está las Cortes. Esa primera piedra se descubrió pues hace unos meses, la Comunidad de Madrid hizo una exposición sobre ella, y al pie de esa estatua estaba un manuscrito hecho por un joven de 21 años, de apellido Garay, en el plazo de 24 horas, que contaba la historia de España desde 1800 hasta 1834. Pero lo demoledor era la página inicial resumen. En España, a partir de 1521, con la derrota de Villalar, se hundieron las libertades y España gimió bajo la ignorancia y el despotismo, y de eso solo fuimos, digamos, salvados a partir de 1800. Cosa maravillosa para estar al pie de una estatua de Cervantes. Es que la versión de la historia que tenía el liberalismo progresista español era que la cultura española era una cultura inexistente desde las comunidades de Castilla hasta que ellos llegaron, por tanto saltándose todo el siglo de oro. Por otro lado, es muy curioso esa primera piedra puesta en diciembre de 1934, cuando el que está en el gobierno es Martínez de la Rosa, que había sido, no fue liberal gaditano, pero había estado en las Cortes en la época de Madrid, pero que había sido muy liberal, pero que ya en esa época no quería eso, quería un estatuto real, quería recobrar la tradición, pero ya se le escapaba el control de lo que sucedía en su propio estado. Es decir, uno de los graves problemas que creo que tiene la imagen de la propia España es que buena parte de nuestros sectores políticos beben de fuentes extranjeras que nos ponen verde y también se lo creen verde. Es decir, tenemos que ir a un Menéndez Pelayo, a su magnífico discurso del Retiro, hablando de España evangelizadora en la mitad del orbe, martillo de herejes, espada de Roma, luz de Trento, cuna de San Ignacio, para llegar a valorar lo que es la cultura del siglo de oro, porque ahí lo que está planteando la gente es esto de Quevedo, esto de Góngora, hay por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo, y eso es, yo creo que bastante grave en nuestra historia nacional, que hay un periodo que hemos bebido desde fuera, que no es de recibo y nos lo hemos creído, cuando la verdad es que en ese periodo hay unos grandes valores que pueden ser afirmados y mantenidos. Antes hablabais de la cuestión de la ciencia, es muy interesante porque ¿cómo se llama este caballero de Valladolid que ha descubierto los planos de Jerónimo de Allanz? Nicolás García Tapia, creo recordar que es. Que resulta que en España en el siglo XVII había máquinas de vapor que estaban funcionando. Allanz, Vasco de Garay. Los historiadores del XVIII y del XIX fueron incapaces de entender los planos porque carecían de la menor formación técnica. Así que hasta hace unos pocos años no se ha podido saber esto, ¿no? Es decir, realmente hay unas lagunas extraordinarias que parece mentira que en un país con una historia como la nuestra existan, pero es así. Hay unas lagunas formidables y buena parte de eso, desde mi punto de vista, buena parte de la culpa de eso la tienen las élites políticas e intelectuales del 18 para acá. Élites que han terminado adoptando el discurso del papelito ese del monumento de Cervantes, ¿no? Tú hablas hoy con los líderes socialistas, pero ojo, también con muchos del PP, y esa es básicamente la visión que tienen. Recuerdo una entrevista, en fin, dolorosísima, con un señor que luego ocupó altos cargos diplomáticos con el Partido Popular, que le preguntaban ¿qué es lo que más detesta de España? Y decía su pasado. ¿Cómo se puede ser tan estúpido? Bueno, es decir, esos son los políticos españoles. Pero esos políticos, a su vez, son fruto de una universidad que les ha enseñado eso. Es un hombre más de nuestra generación que de la de Fernando, aunque la juventud de Fernando es proverbial. Bueno, sobre todo la define él y la proclama él. Bueno, los demás. Es tremendo, pero esa es la realidad. Sin embargo, y ahí Fernando creo que puede hablar muy bien de este asunto, lo que se ha descubierto en los últimos años de la gente que se dedicó a hacer divulgación histórica es que los lectores se cuentan por centenares de miles. No digo los compradores, por desgracia, pero sí los lectores. Y también yo no me quejo de mis compradores tampoco. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay un desconocimiento prácticamente universal por parte de los españoles sobre nuestra historia y al mismo tiempo una sed sana de conocer también muy grande. Y eso es lo único que permite concebir alguna esperanza, ¿verdad? Pero fíjate, hoy por fin es posible. La cultura española, lo dirigista que es, que se reprime esa necesidad, esa vocación de los españoles, ese deseo de conocer su propia historia y, por ejemplo,
se impide que se hagan películas de corte histórico, todo lo que tiene que ver con... Más vale, es que lo hacen tan mal además en España. Teniendo en cuenta que es un drama, es un drama, sí, no se podría hacer bien, con dinero, ¿no? Sí, bueno, yo quería meter un poco en Alfonso, por si ha dicho alguna maldad, diríamos, inteligente. Alguna maldad antiliberal. Se ha dicho alguna maldad, diríamos, contra los liberales. Entonces, bueno, ha reconocido la tradición foránea, extranjera, del liberalismo, y cómo beben de fuentes francesas, fundamentalmente. ¿Estás de acuerdo con el liberal español? ¿Napoleón le parecía conservador? O sea, que estaban mucho más allá. Sí, bueno, había muy cantamañanos, había bastantes cantamañanos, ¿no? Pero había algunos doceañistas dignos. Jovellanos es un personaje muy digno. No es liberal doceañista. Que no es liberal doceañista, ¿no? Efectivamente, y que se negó a colaborar, como sabes, con Bonaparte, con José Bonaparte. Bueno, entonces... recordamos la tradición extranjera del liberalismo español, pero había que recordar también la tradición extranjera del conservadurismo español. Eso es una evidencia clarísima, y después del magnífico libro de Javier Herrero, Los orígenes del pensamiento reaccionario español, que también el pensamiento reaccionario español no bebe fuentes, diríamos, de las cortes medievales, ni de esa democracia, con muchas comillas, de los de procuradores que van a las cortes siguiendo las instrucciones de sus ciudadanos, etcétera, etcétera. No, bebe también de fuentes europeas. Y también Europa agradece, digamos, las aportaciones al pensamiento, no llamemos reaccionario o conservador, de algunos de ellos, de tal forma que la obra de Donoso Cortés probablemente es una de las grandes obras españolas que se exportan en el siglo XIX y que se leen en Europa. Claro, y Gracián se lo de Schopenhauer. Y me agrada que cites a Gracián, porque Gracián, que es un verdadero genio, a mi entender, es una gran cumbre de la literatura, Baltasar Gracián, que nos duele y que ahora creo que ya no se estudia en literatura. Si estuviera aquí Miguel Ayuso diría de la Compañía de Jesús. Bueno, pues de la Compañía de Jesús. Con problemas también con la Compañía de Jesús, ya sabes que estuvo a punto de salir, porque le decían que tenía que pasar la censura de su superior, y él decía, no, mi obra no pasa la censura de ningún superior, y estuvo a punto de abandonar la Compañía, y luego, efectivamente, muere dentro de la Compañía. Pero entiendo que es un verdadero genio. Pero claro, grandioso. Utilizan a veces visiones que da Gracián de España para criticar España, en vez de decir, una cultura que ha generado Gracián es una cultura y un país que ha generado a Gracián. Hay una reconquista que hacer. Nuestros estudiantes de políticas, por ejemplo, ignoran prácticamente por completo a Saavedra Fajardo. Y eso que hay un libro de Elorza, precioso sobre el asunto. ¿Y cuántos políticos españoles creéis que conocen a Saavedra, Fajardo, Donoso Cortés y Baltasar Gracián? Fraga que los metió en un libro, y ya está. Pero en esa generación se acabó. Poquísimos. Podrían ser 10. Yo sería capaz de contarlos con los dedos de una mano. Os quería hacer una pregunta delicada. Introduciéndonos ya en el siglo XX, evidentemente, en ese gozne entre el siglo XIX y el siglo XX, Estados Unidos se incorpora a la leyenda negra, ¿no? Con la guerra de Cuba, etcétera, etcétera. Pero luego os quería hacer una pregunta. ¿Vosotros pensáis, por ejemplo, que la institución libre de enseñanza o luego la cultura española en el exilio contribuyen también a la leyenda negra, de alguna manera? No sé si esto lo juzgáis delicado o no. La institución libre de enseñanza, sí, pero ¿hasta qué punto? No, me parece bien la pregunta. Encuentras mucho más antiespañolismo en personajes como Azaña en 1930. Pero los discursos del Ateneo son brutales, y además son brutales también por erróneos, ¿no? Pero bueno, encuentras mucho más en eso que en los textos habituales de la institución libre de enseñanza. Bueno, y por ejemplo, un exiliado eximio como Sánchez Albornoz es un hombre que está viviendo el drama del exilio y la lejanía de España de una forma tan tremenda, y cuando llega a Madrid lo primero que hace es besar el suelo, porque está enamorado de esta tierra. Y además está enamorado de España, de su historia y de su historia de verdad. Por supuesto, ¿cómo no? Claro, por eso. O sea, yo creo que hay... Reivindica a España poderosamente frente a Américo Castro. Por ejemplo, Américo Castro es el prototipo del autor que ha desarrollado una modalidad potente de leyenda negra, ¿no? Yo soy más albornocista que Américo Castro. Hace poco, Fernando, leí una referencia tuya en un periódico a esta cuestión, el famoso tríptico castrista del que se burlaba Sánchez Albornoz, refiriéndose a la supuesta convivencia idílica de las tres religiones en la Edad Media. Señalabas tú que es falso. Y había movido a Américo Castro a afirmar que el español
había vivido en la Edad Moderna, al haber quebrado o al haberse quebrado esa convivencia primitiva de las tres religiones, había vivido en una situación de desvivirse interno, desgarrado, ¿no? Al haberse entregado a una visión monolítica y católica de la historia. Teoría que Sánchez Albornoz pues deshace habilísimamente, poniendo de relieve cómo eso no era exacto, ni era verdadera aquella visión, ni el español era una persona que en el siglo XVI viviera desviviendo, sino que pocos europeos había habido que tuvieran una mayor seguridad en sus convicciones. Pero no hay más que ver las ciudades españolas para comprobar que esa teoría es completamente falsa. Es decir, están separados los grupos para que no se enfrenten. Ha jugado un papel muy importante en una cierta ley. Bueno, en el discurso zapateril probablemente... Bueno, claro, porque es que a través de Juan Goytisolo, Américo Castro pasa a la progresía española contemporánea. Yo creo que la institución libre de enseñanza bebe ideológicamente en el extranjero, por supuesto, pero no es antiespañola. Es decir, cualquier señor de la institución libre de enseñanza... No he dicho que sea antiespañola, sino que de alguna manera... Es decir, que dejaría a Fernando como un nacionalista peligroso. O sea, tengas en cuenta todo lo que fue el tema de la configuración de la Segunda República, reconocimiento de los estatutos de autonomía que hubo, lo que costó, porque era un españolismo fuerte, una preocupación fuerte por España, nos duele España, y además con un régimen cuyos techos competenciales eran muchísimo más bajos y mucho más, digamos, fiscalizados en la Constitución de lo que están actualmente, y con unas cautelas de tantos por cientos exigibles para estatutos que hoy en día, si se hubieran tenido en cuenta, pues la reforma del Estatuto catalán, por ejemplo, no habría salido nunca adelante. Pero, sin embargo, cuando vamos a los españoles exiliados en América, yo creo que al final juegan un papel importante en defensa de la cultura española por lo general, porque añoran España y en su conjunto creo que lo que hacen es defender la labor de España, posiblemente mucho más de lo que habrían defendido si hubieran estado aquí. Pero ya digo que el problema de un sitio como la institución lo veo no tanto en que sea antiespañola, que no lo es, al revés, quieren a España. Lo que pasa es que sí que hay un rechazo a cierta la tradición. Hay un rechazo a lo que es la tradición española. Sí, a la tradición del Manolo, la Manola. No solo y hacia el catolicismo. Claro. Pero esa cosa castiza. Es un aspecto no solo hacia el catolicismo. Es algo más que de costumbre. También hacia el catolicismo. Y esta observación... Os voy a lanzar la última pregunta del programa, que también creo que es interesante. Parece que el origen de la leyenda negra tiene que ver pues con la enemistad política, militar, entre España y otras potencias que se disputaban la hegemonía en el momento. Pero ¿no pensáis que llega un momento en que la leyenda negra, sobre todo, es un instrumento de la propaganda anticatólica? Es decir, ¿no creéis que si hay una nota común, distintiva, en todos los elementos que integran la leyenda negra, es el odio, digámoslo así, a la religión católica? Yo no me atrevería a decir eso, yo creo que está tan lleno el imaginario europeo diríamos, de reflexiones sobre España, que trasciende muchas veces el hecho religioso, a no ser que el hecho religioso, según ellos, y puede ser así, haya configurado la mentalidad española de tal forma de que el olor de los españoles sean malo porque son católicos, o sean vastos o burdos porque son católicos. Pero yo creo que hay otros aspectos relacionados también con el militarismo y con la envidia y con una cierta tosquedad, un cierto carácter agresivo. Llamativamente, yo creo que los que más expresan la imagen que se tiene de los españoles en el extranjero somos los vascos, y eso aparece en muchos libros, llamativamente, ese carácter un poco agresivo, que hablamos alto, que expeditivo. El nacionalismo vasco ha contribuido poderosamente a la leyenda negra. Eso, muy bien, ese aspecto creo, y el nacionalismo catalán, a España o a Castilla como una entidad opresora. Estupendo, y el nacionalismo catalán, esa imagen que yo estudiaba en mi libro de los mitos, Cataluña abierta, europea, y Castilla rancia, arcaica, garbanzo, militarista, etcétera, eso está dado desde los nacionalismos, luego, Lo que yo creo ciertamente es que en la actualidad existe en España una ofensiva anticatólica y descristianizadora muy fuerte, que utiliza gran cantidad de instrumentos de toda índole, pero en el campo de las manifestaciones culturales, históricas, etcétera, el tema de la leyenda negra y sus grandes mitos es un venero fundamental, ¿no? Del que se echa mano, ya de una forma, yo entiendo que absolutamente indiscriminada, ya da lo mismo, ya se visten allí
a quien quiera que sea de monje dando con la cruz en la cabeza, se colocan no hay en todos los libros, yo tengo observado, por ejemplo, en los libros actuales, modernos, de historia española, aparece siempre que se trata del siglo XVI español, entre las pocas fotos que figuran, algún grabado de esos de los de Brie, en los que aparece un indio. De Brie no sabía de qué hablaba ni tenía, pero en la que aparece un indio maltratado, destruido. Todos los temas grabados que gráficos, se utilizaron para ilustrar la brevísima relación de Bartolomé de las Casas. Es utilizado de forma indiscriminada, o sea que yo sí que creo que soy un instrumento, aunque un poco ya, digamos, tópico, ya convertido a nivel de una digamos, en el plano de la munición agitprop, baja. que sospecho que es lo que le interesaba a nuestro moderador, ¿verdad? Sí, la en términos de agitprop, se utilizó como instrumento contra la Iglesia Católica en el siglo XVI y se ha utilizado hoy, y se sigue utilizando hoy como instrumento de agitprop, claro, contra la Iglesia Católica y contra la tradición católica, y más en general contra la visión cristiana del mundo por los poderes en presencia. Y por eso están interesados en seguir manteniendo ese tipo de tópicos, aunque todo el mundo que conoce sepa que es mentira, siguen interesados en mantenerlos porque significa la destrucción de una cierta forma de ver el mundo a que poderes contemporáneos, y en España lo sufrimos todos los días, están radicalmente opuestos. Alfonso, contigo cerramos el programa. Sí, es que no hay que olvidar que es verdad que la historia de España ha estado muy unida al catolicismo, que la propia Isabel II era una mujer, yo creo, profundamente católica, que manda tropas a defender la continuación de los estados papales. Y al final, cuando General O'Donnell cambia de política y los abandonaron, no le gusta nada. Es decir, y luego tenemos en los años posteriores a la Guerra Civil Española, que son unos años también muy marcados por la presencia del catolicismo en la sociedad española, lo cual genera como reacción una crítica hacia el catolicismo y no solo una crítica hacia lo que era la estructura política. Es decir, que en España se han mezclado mucho los temas, y eso hace que uno de los símbolos de nuestra progresía sea hoy el que hay que meterse con lo que es el catolicismo, lo que ha supuesto para la historia de España, y considerar poco menos que el catolicismo un peligro público, cuando lo cierto es que los valores católicos son valores positivos y universales. Bueno, yo insistiría, yo creo un poco, si cerrando, no sé... Muy bien, si gracias por invitarme a cerrar. No, que efectivamente yo creo que la leyenda negra somos nosotros muy responsables. Y entonces yo recordaría cuando Zuloaga exportaba y vendía sus visiones negras de la España del siglo XIX y del siglo XX, lo hacía con un sentido mercantil, porque en París lo que esperaban de España era eso, las imágenes de Zuloaga. Y entonces Sorolla le dice, yo no sé dónde Zuloaga ve el color negro como el gran color de España. Yo, que pinto los veraneos blancos y el Mediterráneo maravilloso de Valencia, yo creo que eso es España. Entonces yo creo que esas dos visiones pues muchas veces se han enfrentado y han existido las dos. Como digo, Sorolla combatía esa imagen negra inquisitorial. ¿Pero quién acabó en los billetes de 500 pesetas? ¿Quién está más cotizado ahora? Sorolla, por supuesto. Está más cotizado ahora Sorolla. Pero quizás Sorolla no deje de ser la excepción y la línea, la continuidad también está presente en esa España negra, ¿no? En la España negra de Goya, en la España negra de Gutiérrez Solana, en la España negra, en fin, de tantos creadores. Forman parte de nuestra tradición cultural. Lo importante es que ustedes, espectadores de Lágrimas en la Lluvia, después de haber visto este extraordinario debate, cuando tengan que hablar de España, no les ocurra como en aquel poema de Joaquín Bartrina. Hablen bien, siéntanse orgullosos de ser españoles, naturalmente con toda nuestra carga de debilidades y de errores a lo largo de la historia, pero también de grandeza y aciertos. Nos despedimos de nuestros invitados dándoles las gracias por el honor que nos han hecho de estar con nosotros hoy aquí, y ahora en un minuto les avanzo el asunto de nuestro próximo programa. Fíjate qué curioso, Cárcava, que probablemente si no hubiera existido la imprenta y posteriormente los periódicos, la leyenda negra no se hubiese divulgado jamás. O sea que la prensa, de alguna manera, fue responsable de la propagación de la leyenda negra.
Y yo creo, Juan Manuel, que para muchísimos de nuestros espectadores, la prensa, o sea, nosotros, en cierto modo, no somos solo como la leyenda, como parte de la leyenda negra, sino que también somos como una especie de parte de peste negra, ¿no? Bueno, pues sobre esa peste negra, sobre la situación actual de la prensa, hablaremos en nuestra próxima entrega de Lágrimas en la lluvia. ¿Son los medios de comunicación un instrumento al servicio de la verdad, o más bien son lacayos de intereses ideológicos y económicos espurios? ¿Cuál es el futuro de la prensa escrita? ¿Cuál es el papel que asumirán en el porvenir del periodismo las nuevas tecnologías? ¿Existen nuevas y sibilinas formas de censura? Sobre todo ello y sobre otros muchos aspectos problemáticos del cuarto poder debatiremos en nuestro próximo programa. E ilustraremos nuestro coloquio con la que para muchos es la mejor película de la historia, nada más y nada menos que Ciudadano Kane, el título con el que debutó uno de los genios indiscutibles del siglo XX, Orson Welles. Una película en la que, con procedimientos cinematográficos nunca vistos hasta entonces, Welles se atrevió a explorar los rincones más oscuros de la existencia de un magnate del periodismo, Charles Foster Kane, que en realidad es un trasunto del todopoderoso William Randolph Hearst, cuyos periódicos, por cierto, contribuyeron a la propagación de la leyenda negra durante la Guerra de Cuba. No se la pierdan. En blanco y negro, Ciudadano Kane. Ya saben que a partir de ahora ya no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que cada viernes les brinda Lágrimas en la lluvia. Todos los viernes a las 9:30 de la noche, aquí, en Intereconomía Televisión.